Yandu Hanun Hanu Yama Yandu Yamaya Maya Anoyama Ayanu Yamaya Maya. Actualmente se hablan 6.000 lenguas en el mundo y se estima que a finales del siglo XXI van a desaparecer 3.000 lenguas y van a quedar solamente a fines del siglo XXI 3.000. Hay una señora que se llama Tofes Kutnat Kangas que dice que no enseñar a los niños indígenas en su lengua es un crimen de lesa humanidad. Así. Y lo que es impresionante es que tú a cualquier persona que sea demócrata no le tienes que decir, oye, ¿por qué no se tiene que torturar a la gente? Oye, no te pases, pues, no se la tiene que torturar. Pero agarrar a una criatura de 5 años, 6 años, ya que habla Kandoshi, por ejemplo, y llevarla a una escuela y hablarle todo el día castellano que no entiende, es torturarla. Bueno, yo soy quechohablante hasta ahora, ¿no? Soy de la generación de andinas que salieron de las comunidades buscando la oportunidad de aprender a leer y escribir. La primera lengua de comunicación en la familia, oficial, digamos, en la comunidad, es nuestra propia lengua. Más bien sentimos algo de represión cuando ya salimos fuera de la comunidad. Entonces estamos masticando el castellano y tenemos miedo a hablar el castellano porque no lo hablamos bien. Tampoco hablamos nuestra lengua porque tenemos miedo a ser marginados o muchas veces hasta perder el trabajo si uno no habla bien el castellano, ¿no? Ya decía nuestro entrañable Jorge Salazar que lo que nos distingue de otros pueblos es el haber sido una gran civilización. Hoy, un país que lleva la riqueza en la diversidad de todas sus sangres y de todas sus voces. Nuestro multilingüismo y nuestra pluriculturalidad tienen en sus lenguas la herencia milenaria del conocimiento humano. Yo hice un mapa para el Ministerio de Educación el año 2002 y allí con un recuento bien cuidadoso, tanto desde el punto de vista teórico, también de las informaciones que teníamos disponibles a ese momento, concluía que en el Perú hay más o menos 44 lenguas, incluyendo el castellano. Eso significa 43 lenguas indígenas y una no indígena, que es el castellano. La mayoría de esas lenguas están en la Amazonía peruana, alrededor de 38 o 39. Otras 4 en los Andes. Son 44 cosmovisiones, como se suele decir, o visiones del mundo, porque cada lengua implica una visión específica del universo. Cada lengua se correlaciona con una cultura y toda cultura es una perspectiva sobre el mundo, lo que significa que el Perú es un país rico en visiones del mundo. Algunos investigadores consideran que la globalización es una oportunidad para aquellos pueblos que tengan una identificación fuerte con su idioma, porque les permitirá reforzarlo más aún. La globalización es una lógica de acercar el pensamiento del mercado a las diversas localidades. Y dentro de eso, pues cada localidad se inserta al proceso de globalización, es decir, no esperamos al Estado o a la entidad nacional para que se inserte al proceso de globalización. Cada localidad, si tiene bien identificada su identidad cultural, si tiene bien fuerte el raigambre cultural y sobre todo el lingüístico, no va a tener ningún problema o tendrá muy poco problema de insertarse o de articularse a todo el proceso de la globalización. Por lo tanto, no es la globalización la que va a hacer desaparecer las lenguas, es la propia preocupación o la propia praxis o práctica de no ejercer las lenguas. Mas este proceso globalizador no sería el primero por el que pasen las lenguas de nuestro territorio. Podemos señalar la globalización más antigua que se ha dado en el Perú, es la globalización que surge como consecuencia de la aparición de las primeras formaciones que los arqueólogos llaman estados regionales. La segunda globalización es la aparición del Imperio Incaico y de otros imperios en los Andes. La tercera globalización es la aparición de la colonia o el virreinato. Y esta es la cuarta en la experiencia de los peruanos. En cada una de esas globalizaciones desaparecieron lenguas.
porque eso es algo que ocurre con las globalizaciones, y determinadas lenguas se hacen más fuertes. Uno de los pilares culturales de lo que es actualmente el mundo andino es el aymara. Un pequeño juguete lírico dice Anataíta, Anataíta, suma panjarita, Ajtaíta, suma pajarita. ¿Qué significa? Blanca florecita, hazme jugar, linda y brillante florecita. Esta etnia conocida como el pueblo aymara, ¿no? Que es una etnia sumamente antigua, una etnia cuyos orígenes se pierden en la noche de los tiempos y que ha cultivado durante muchos siglos el idioma aymara. La lengua aymara, no nos olvidemos, en este momento es considerada como la lengua puente, la lengua de tránsito entre todas las lenguas. O sea, para traducir una lengua a otra lengua es necesario utilizar el aymara, por ejemplo, ¿no? El aymara le dio al mundo la domesticación de la papa, por ejemplo, ¿no? La papa es un producto originalmente de la zona circunlacustre, ¿no? El aymara le ha dado al mundo la quinoa, le ha dado al mundo la cañagua. Para ser justos y equitativos, la historia del Perú debe mucho más al aymara que al quechua. Mucho más. El tiempo del imperio incaico que tiene que ver con el aymara es mucho más largo que el tiempo del imperio incaico que tiene que ver con el quechua. O el tiempo del imperio incaico que tuvo que ver con el puquina. Lo que llamamos cultura andina, al final de cuentas, es más obra de esto que llamamos la lengua aymara o el pueblo aymara que de los otros pueblos. Los quechuas se van a molestar, pues, el quechua, pero me parece, por ejemplo, que en muchas zonas los quechuahablantes han asimilado las actitudes de desprecio hacia los otros como tienen los mestizos. Así como los mestizos dicen el quechua, las lenguas indígenas no valen, los quechos más o menos me parece que tienen la idea de que las lenguas andinas, amazónicas, están en menor estatus. Y por ejemplo también en la selva, siempre la cuestión de la lengua, porque la discriminación nunca es a la lengua. O sea, yo no discrimino una lengua, discrimino lo que la lengua representa, ¿no? Entonces, por ejemplo, con los aguarunas, que son más fuertes que los chayahuitas, creo que también se da, que también el aguaruna cree que su lengua es más importante que la chahui, ¿no? O sea, siempre se dan estos. Frente a esta gran población de hablantes de aymara en expansión, se encuentra la agonizante lengua jacaru, que se habla en Tupe, en la Sierra de Lima. El jacaru es una de las lenguas más antiguas del Perú que se ha preservado hasta la actualidad. La voz jacaru deriva de dos palabras, jaqui, gente, y aru, hablar. Hoy se conoce como zona de los jacaru los poblados de Tupe, Aiza, Colca y Catahuasi. En los últimos 50 años, esta lengua oriunda de Tupe, que la ha caracterizado como una civilización pre-inca, ha iniciado un periodo de eminente peligro que amenaza su existencia. Niños y niñas de la comunidad de Tupe aprenden a expresarse primero en castellano andino, cuando décadas atrás estos iniciaban sus comunicaciones orales en jacaru, para luego aprender el castellano al ingresar a la escuela. El quechua, por su lado, va ganando el espacio público junto al aymara y el ayaninca. Hemos realizado un trabajo de incidencia con la Federación de Mujeres Quechuas de Ayacucho y hemos logrado que el gobierno regional apruebe una ordenanza reconociendo la región Ayacucho como una región pluricultural y multilingüe.
Entonces, hay una autorización oficial de usar el quechua, el ayáninca y el español en los espacios públicos. Entonces, si viene alguien que habla solo ayáninca, al gobierno regional a hacer algún trámite o lo que fuere, tendría el derecho de hablar en su idioma y que la persona que le atienda tiene la obligación de atenderlo en su idioma. Más al otro lado de los Andes se encuentra la mayor variedad de lenguas y por consiguiente de formas de ver el mundo. La pérdida de una lengua es una tragedia humana, ¿no? Al desaparecer una lengua desaparece un fragmento o una parte importante de la cultura humana, ¿no? Como decía el poeta John Donne, cuando muere alguien muere una parte de mí mismo. En el caso de las lenguas, desaparece un aspecto básico del conocimiento humano. El Taoshiro, por ejemplo, es una de las lenguas que en el año 1975 había solamente 7 hablantes. Probablemente ya no existen más. Los Iquito, que da origen al nombre de Iquitos, habían hace algunos años 150, probablemente sean menos ahora. Los Arabela, hace 10 años habían 100. Los Orejones eran 150, y los Iñapari en los años 70 había 4, probablemente no existen más. Los Chamicuro eran 10 a 20 hace algunos años. Yo me encontré la semana pasada con un chamicuro en Yurimaguas. Debe ser uno de los últimos chamicuros que existen. Ocainas y andoques, que son de la familia etnolingüística Huitoto, quedan pocos. Yo conozco varias lenguas cuyo número de hablantes puede estar en 5 o en menos de 5. Hacia el año 2000 había un idioma en el río Putumayo, en un afluente del Putumayo, del río Amazonas, que es el río Ampiacu, que tenía 5 miembros nada más. El idioma se llama Resígaro. Y el idioma existía solamente cuando una señora que era la abuela celebraba su cumpleaños y sus hijos y nietos que vivían en distintos lugares se reunían. En ese momento aparecía la lengua y la lengua existía por el tiempo que duraba el cumpleaños, 5 días, digamos. Terminaba el cumpleaños, las personas se iban a los distintos lugares donde vivían y la lengua desaparecía. Si la abuela hubiese muerto, pongamos, ojalá que no haya muerto, que viva todavía, ojalá que siga celebrando su cumpleaños, convocando a sus hijos y nietos, la lengua vuelve a existir cada vez que cumple años la abuela. Y un aspecto que vale la pena señalar de una manera absolutamente enfática es que con la naturaleza desaparecen los pueblos y las lenguas. Es decir, para establecer una comparación, Nucuy es la diosa de la cultura entre los agurunovambis. Nucuy ha dado, la diosa Nucuy, ha dado los conocimientos de las plantas, básicamente la yuca, que es vital en las culturas amazónicas, los conocimientos de la artesanía, de otras plantas, les ha transferido ese conocimiento. Nucuy es como mama Oyo de la cultura del mito incaico. Sin embargo, hoy en día Nucuy está agonizando, porque con la erosión de los ecosistemas, con la tala de los bosques, con la contaminación de los ríos, con el cambio climático, los dioses que habitan en los bosques y en los ríos están muriendo, están agonizando. Los dioses indígenas, los dioses para la cosmovisión indígena, no son dioses occidentales que viven en los cielos. Los dioses occidentales viven en los cielos. Los dioses amazónicos, los dioses de la cosmovisión indígena, viven en los bosques y en el agua. Por lo tanto, cuando se contamina el agua, cuando se tala el bosque y se mueren y se queman los recursos forestales, mueren también los dioses. Y con los dioses mueren sus símbolos, sus paradigmas, ¿no? La educación intercultural bilingüe es un derecho y también una herramienta para rescatar y no perder nuestra riqueza cultural. Y pura paz.
en la Amazonía peruana hay muchas escuelas, ¿no?, públicas que tienen enseñanza también principalmente bilingüe, ¿no? Hay avances, pero todavía nos falta muchísimo, porque para que sea un sistema intercultural tiene que el contenido educativo tratar de igual manera y en mismo nivel de respeto y de inclusión la historia y los conocimientos de ambas culturas, para que la nueva generación de peruanos y peruanas sepan que su cultura vale igual que la de el niño ciudadano, digamos el niño citadino, y viceversa. En cambio ahora pues la educación oficial que dice, sí, bilingüe, pero solo para la zona indígena. ¿Y qué pasa con los ciudadanos que no son del área indígena o no son del área rural? Ellos tienen un sistema educativo en el que no están reconociendo el aporte y los valores de las culturas que en nuestro país pues son más de 60 diferentes lenguas y culturas. Las lenguas son realidades históricas, nacen, viven y mueren. Entonces estamos hablando aquí, puede haber muerto un señor a quien conocí el 2001, igual en el río Ampiaco, que era el único hablante en ese momento de un idioma que se llama Andoque. Si el señor ha muerto, ese idioma ya no existe. Chicha Perú, Iñabaitiri Perú. Nació el Perú. Rimas un Perú. Nació el Perú. Kumitsa Perú. Perú Canjoibo. Nació el Perú. Parlañarin Perú.